En Radio Red les contamos con una mirada diferente cómo va el país. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Ustedes están escuchando Una Mirada Diferente a través de Radio Red, de RCN Radio. Y esta semana, como todas las semanas, como ya es habitual, tenemos otro invitado muy, muy especial que nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo en el país. Para quienes hasta ahora se están acostumbrando a nuestra sección, les recordamos que desde hace unos 6 meses, quizás más, hemos venido invitando a personajes muy calificados de la vida colombiana para que nos den su opinión sobre diversos temas, prácticamente para que nos ayuden a entender lo que está pasando actualmente en Colombia. La semana pasada, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Suárez, la exministra, tuvimos al presidente o gerente de la Federación Colombiana de Cafetería, de la ANDI, en fin, personajes que, ministros del despacho, ha estado aquí el ministro de Comercio. Estuvo el director de la DIAN en su momento. Hoy ministro de Comercio, además, Hoy ¿no? ministro de Comercio, correcto. Nos han ayudado a entender lo que pasa. Y hoy nos acompaña aquí en la mesa de trabajo de Radio Red, Felipe Bayón, que fue durante muchos años presidente de Ecopetrol hasta el 2023, si la memoria no me falla, con mucha experiencia, casi 3 décadas en la industria energética. Es ingeniero de la Universidad de los Andes, ingeniero mecánico, ¿verdad? Mecánico. Mecánico, además. Y ahora está gozando de las deliciosas mieles del descanso provisional de ese ajetreo de Ecopetrol, ¿no? Bienvenido, ¿cómo está usted, doctor Bayón? Gracias. Pues muy buenos días y muchas gracias a RCN y a ustedes por invitarme a este espacio en el día de hoy. Gracias a usted por aceptarla. Y vamos a tener que hablar obviamente del Catatumbo, como quiera que Ecopetrol pues tiene intereses allí. Y antes de empezar a conversar con Felipe Bayón, nos encanta escucharlo, hay una noticia de última hora que es menester, que es necesario mencionar. Mauricio Collazo, buenos días. Juan Manuel, compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ante todo lo que ha ocurrido en el Catatumbo y lo que está ocurriendo, recuerden la frase del presidente Petro, que sigue resonando. Puede ser esto que está ocurriendo en el Catatumbo como uno de los hechos más dramáticos de la historia contemporánea. Ante estos hechos, la Fiscalía ha reactivado las órdenes de captura contra toda la cúpula y los negociadores del ELN, ¿no? Sí, un beneficio que tenían exactamente desde el año 2022 y 2023, es decir, previa solicitud del presidente Gustavo Petro, una vez llegó, digamos, a su gobierno, en el marco de esos diálogos que buscaba con el ELN, él solicitó el total de suspensión de órdenes de captura contra 31 representantes de esa guerrilla, quienes habían sido reconocidos por el gobierno como voceros para ser parte de la mesa de diálogos. Y es clara, es una decisión de potestad directa de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Dice esto frente a las evidencias y la gravedad de los actos criminales cometidos ¿en dónde? En la región del Catatumbo. Hay suficientes evidencias a partir del 16 de enero que originaron precisamente toda esta situación. Entre ellos, obviamente, Antonio García, Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista. Y un dato adicional, esta información ya fue comunicada a la presidencia, al alto comisionado para la paz y a las autoridades para que ahora se busque hacer efectivas estas capturas en Colombia y en cualquier parte del país a través del Interpol. Probablemente en Venezuela. Doctor Felipe Bayón, le pongo un contexto rápidamente. Gracias, Mauro. Con todo gusto. Suelo arrancar con una pregunta y cerrar con una pregunta para todos por igual, para todos los invitados. Entonces arranco con la que siempre comienzo este segmento. ¿Cómo va el país? Pues yo creo que el país no va bien. Hay desilusión, yo creo que hay desesperanza. Hay inclusive, pensaría yo, frustración de algunas personas que vieron en estos tiempos oportunidad de cambio y han visto que el cambio no llegó, que hay, digamos, demora en solución de muchos de los temas, y pues ustedes hablaban del Catatumbo precisamente hace unos segundos, pero en ese contexto también decirles que personalmente soy una persona que tiene optimismo por el país en el largo plazo y podremos hablar de eso, pero creo que las cosas no van bien. ¿Y qué lo hace de todas maneras ser optimista frente a lo que ocurre en Colombia o lo que puede ocurrir en el largo plazo en Colombia? Sí, lo primero que siempre pienso es en las personas, en la gente de Colombia. El colombiano es recursivo, el colombiano busca la manera de ser resiliente, busca la manera de encontrar soluciones a situaciones muy difíciles, a problemas complejos. Y el colombiano ha demostrado durante muchas décadas que es capaz, ¿no? Que es berraco, que se puede sobreponer de las cosas.
Además, un país que tiene recursos, que tiene oportunidades, que tiene, digamos, una posición geográfica inmejorable, que ha tenido una historia de buen relacionamiento internacional. Entonces, las cosas hay que mirarlas también en el país a mediano y largo plazo, y en ese contexto soy optimista. Claro. Pues indudablemente yo coincido con usted, Felipe, que en Cañadas Más Oscuras nos ha cogido la noche y hemos salido adelante, ¿no? Y de esto yo creo que también vamos a salir. Pero hablando de Catatumbo, ¿en qué medida la situación del oleoducto Caño-Limón Peñas es uno de esos elementos que complican la situación del Catatumbo? Y de pronto no hay otras alternativas para sacar el petróleo de esa zona por otros oleoductos. Sí, pues yo diría primero que el Catatumbo, independientemente del oleoducto, ha sido una zona de frontera con problemas de seguridad, con una frontera que es permeada, donde hay mucho tránsito de personas que inclusive pues están al margen de la ley o en actividades ilícitas. Y esto pues no es de ahora, es de muchísimos, muchísimos años. Y es una situación pues de una belleza increíble, con una gente espectacular, Ajá. pero con muchos desafíos y con muchos problemas. Pues yo ya hace 2 años salí de la dirección de Ecopetrol, de la presidencia de Ecopetrol, pero en el caso del oleoducto Caño-Limón hay oportunidades logísticas para sacar el crudo por otros lados, ¿no? Haciendo reversiones de oleoductos en el Bicentenario y demás. Pero yo creo que por ahí no pasa el problema, si bien es una zona que tiene cultivos de coca y producción de cocaína y violencia y pues esta frontera permeada que estábamos hablando hace un momento. ¿Cómo es trabajar en el Catatumbo desde la perspectiva que usted conoció en Ecopetrol? Porque hoy el mundo entero se está enterando, conociendo más detalles de la tragedia humanitaria y de lo que significa esa región que, dicho sea de paso, es, como usted lo describe, bellísima, bellísima, bellísima. Pero con este tipo de conflictos y de situaciones, para Ecopetrol era un gallo, era un chicharrón gestionar allí. Sí, lo primero que les diría es que la gente que históricamente había trabajado de planta, había estado ubicada en el Catatumbo, quiere mucho la región. Y es una región que tiene potencial desde el punto de vista de hidrocarburos, pero es una situación difícil desde el punto de vista operativo. Hay, digamos, atentados contra alguna infraestructura, hay robos de productos, particularmente crudo, pero también gas en algunos sitios. Entonces, era, digamos, una operación compleja, era una operación que tenía dificultades, como en algunas otras zonas del país, y nuevamente, situaciones de violencia tuvimos. Yo estuve 7 años en Ecopetrol durante muchos años, pero creo que la situación ahorita, y no pensemos en la operación petrolera, eso no es lo importante ahorita. Cuando uno oye que hay más de 30.000 desplazados, imagínese, alguien me dirá, no, son solo 20.000 o 25.000. Es que un desplazado es demasiado. ya es una tragedia, claro. Entonces 20.000 o 30.000 personas muertas, eso es una tragedia, como usted bien lo dice, es un tema difícil para el país y hoy diría uno, bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿No? Se necesita del liderazgo del gobierno, de la presencia, de actividades pues muy contundentes de acompañamiento, humanitarias, pero también para detener la violencia que está en este momento impactando y afectando esa zona. Sin duda. Doctor Felipe Bayón, muchos años, 7 años al frente de Ecopetrol, tiene autoridad para hablar del tema como ninguno. ¿Le preocupa actualmente el rumbo de Ecopetrol? ¿El actual rumbo de Ecopetrol? Sí, yo he sido bastante vocal en ese sentido, siempre de una manera y siempre utilizando información pública de la compañía, ¿no? Por ejemplo, no sé si la gente pues por ahí no lo sabe, pero todos los estados financieros de la compañía están colgados en la página de la compañía, lo cual es una demostración de transparencia y es muy bueno. Pero si uno mira esos números en detalle y ejercicio que he hecho, porque me preocupa la compañía, estuve 7 años en Ecopetrol, 5 y medio de presidente, soy accionista de Ecopetrol hoy en día, y uno mira, por ejemplo, que del último periodo del 2023 al último periodo del 2024, la inflación fue ¿cuánto en el país? ¿Cuánto subió el dólar? 38 suena un poquito exagerado. como un número grande. Sí. Entonces uno dice, oiga, ¿qué estamos haciendo? Y yo lo he dicho públicamente, me preocupa
que se estén perdiendo las eficiencias en Ecopetrol. Y Ecopetrol ha sido una compañía reconocida por ese ímpetu, por la garra, por poder hacer las cosas bien. Y otro dato que les doy, hoy entre petróleo y gas. El campo más grande de producción de Ecopetrol está en Estados Unidos. Se llama el Permian, fracking, ¿no? Una palabra que hemos oído mucho y que no siempre tiene buenas connotaciones. Ese campo produce 102.000 barriles al día. La última cifra oficial. Sí. 102.000 para Ecopetrol. El campo produce 160.000 barriles. Sí. Más grande que Rubiales, Castilla, Chichimene, todos los otros campos. Y ahorita en marzo o en abril, pues hay que tomar una decisión si Ecopetrol sigue o no sigue con esa producción en Estados Unidos. Ay, Dios. Entonces tienen una decisión fundamental. Claro, gigantesca. Porque si uno coge 750.000 y supongamos que tienen que salir de la operación, pues Ecopetrol se convierte en una compañía de 650.000 barriles. Y la única razón por la cual la producción de Ecopetrol, como un todo, no ha caído, es por el Permian. Wow. En Colombia la producción está decayendo. Y termino con esto hablado. Uno le dice a la gente, ¿fracking es bueno o es malo? La gente dice, pues es malo. Malo. Sí, la gente habla- Yo he leído que es malo, yo he leído que es muy malo. Yo le digo, ¿usted sabe cuál es el contenido de carbono, CO2, que tanto nos preocupa por digamos, la capa de ozono y por el cambio climático? De un barril promedio en Ecopetrol, 63.9 kilogramos de CO2. Supongamos que es 64 para efectos de la discusión. En el Permian es 8. Wow. O sea, es mucho mejor desde el punto de vista de medio ambiente, de emisiones, hacer fracking en Estados Unidos. Es más puro. Es menos dañino. Menos porque, dañino, sí, menos de hecho, contaminante. nosotros 4 que estamos aquí sentados en cabina, éramos 5 hace un momento, cada uno de nosotros es dueño de 5 toneladas de CO2 al año. ¿Ah, ¿Qué sí? estamos haciendo con esas Esa es 20 nuestra toneladas? huella. Esa es nuestra huella. ¿Qué estamos haciendo con esa huellita nosotros al año? Hay Wow. una cosa que es innegable y es que usted trató de traer parte de esa cultura corporativa de BP, donde usted trabajó muchos años, a Ecopetrol. Y a través de su estancia en esa entidad, incorporó a mucha gente técnica, muy capaz y todo eso. Pero de un tiempo para acá, se ha visto cómo sale gente de gran valía para la empresa. ¿Usted cree que hay una persecución en Ecopetrol a los funcionarios que venían de BP, que fueron cercanos a usted, o a la filosofía empresarial que usted manejaba? ¿Usted cree que ha habido una persecución contra ellos que ha llevado a renuncias o directamente a despidos? Pues yo le diría lo siguiente, Vlado. Primero, y pues trabajé en BP 21 años. También trabajé en Shell 5 años, ¿no? Entonces trabajé en varias compañías, un par de compañías. Y cuando llegamos a Ecopetrol, lo primero que hicimos fue, desde Ecopetrol, dentro de Ecopetrol, que hay una gente magnífica y maravillosa, una gente súper buena, pero también decir, oiga, ¿qué talento podríamos traer de afuera? Pero no de BP. La mayoría de la gente vino de una compañía que se llamaba Equion. Y Equion era una compañía de la cual Ecopetrol también era dueña. Cuando BP vende sus activos en el 2011 más o menos, se crea una compañía que se llama Equion, donde Ecopetrol es uno de los socios, había otro socio, y de esa compañía pues quedaron mucha gente que antes del 2011 habían sido de BP. Entonces cuando yo llego en el 2016, yo no traigo gente de BP, yo traigo gente de Equion, que era una compañía de Ecopetrol. Entonces bueno, simplemente era una aclaración. Pero hay gente que sí me dice, y me encuentro con gente en los aeropuertos o por la calle, y me dice, oiga, tenemos zozobra, ¿no? Tenemos dificultades al interior de la compañía. Hay gente con temor. ¿Y eso por qué creo que no es bueno para la compañía? Porque hay muchas personas que posiblemente pues, no toman decisiones que tengan que tomar. O dicen, ¿yo por qué me voy a arriesgar? Y parte de lo que yo conocí en Ecopetrol, con la cual tengo un agradecimiento profundo, es que la gente decía, oiga, vamos a hacerle. No importaba el tamaño del desafío, encontrábamos la manera de hacerlo. Y hoy hay gente atemorizada, y como usted bien lo dice, Vlado, hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo me voy. Ajá. Mis principios no los negocio. Aquí y la no me gente quedo. se va. O han Aquí no me despedido quedo. también, ¿no? También, Han sacado, muchísima gente. Las despiden. Sí. Y una inquietud.
en muchos lugares del país donde está presente Ecopetrol, Ecopetrol significa Estado, es el Estado, ¿no? Cuando un campo deja de producir y tienen que abandonarlo porque se desplazan a otros lugares, y eso, ¿qué pasa con esa tarea social que adelanta Ecopetrol? Pues mire, yo creo primero, Vlado, efectivamente, históricamente, cuando no había estado en muchos municipios de Colombia, porque eso no es reciente, son 30, 40 años, Ecopetrol era el Estado. Es más, pues antes del 2006 Ecopetrol era 100% del Estado Nacional, Correcto. de Colombia. Desde que entraran muchísimos colombianos en su calidad de accionistas también. En su momento 500.000. Hoy son unos 250.000 más o menos. Pero efectivamente Ecopetrol pues llevaba muchas veces inversión social, educación, salud, carreteras, la placa huella, proyectos productivos. Inclusive, por ejemplo, desde el 2017, no tengo la última cifra o la cifra del último año, 500.000 millones de pesos en obras por impuestos. Entonces sí hay, digamos, una inversión social muy grande. Y efectivamente cuando un campo tiene que dejar de producir porque no es económico o hay que cerrarlo técnicamente, no es viable, pues se puede generar un impacto. Por eso es fundamental que de estas, digamos, actividades queden recursos para inversión, para el largo plazo, de alguna manera, que los recursos del petróleo, que pueden ser muy relevantes, ayuden a generar otras actividades. Y en ese contexto, por ejemplo, es que cosas como la transición energética, y podríamos hablar de esa eso, era mi próxima pregunta. esto podemos hablar, pues se utilice lo que hoy tenemos para apalancar y para financiar esa transición. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo ve la transición energética del actual gobierno? Porque aquí había personas diciendo, hace unos días, incluso a través de Radio Red, pues que de pronto fue demasiado improvisada esa transición, el gobierno no apalancó recursos, hoy no estaría chilingueando el Estado colombiano o el gobierno por lo menos en búsqueda de recursos si lo hubiera hecho de una manera ordenada, de una manera más tranquila, menos ideologizada. Pero obviamente eso es lo que uno oye decir. Una persona como usted que sí conoce el sector, ¿qué nos puede decir sobre esa transición? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? Yo le diría que hay varias cosas. Uno, la transición tiene que ser un proceso ordenado. ¿A qué me refiero con esto? Si yo a través de imposiciones o a través de limitaciones, por ejemplo, del uso de alguna fuente de energía, limito su uso y genero con eso condiciones de mayor pobreza en el país. ¿Fui exitoso o no fui exitoso? Sí. Entonces yo creo que la transición tiene que acordarse de que hay que bajar las emisiones. Y hay un tema central y es que el enemigo no es la fuente de la energía. El enemigo son las emisiones, ¿no? Sus 5 toneladas de CO2 de este año. Estamos arrancando, o sea, todavía tiene tiempo para decidir qué va a hacer con ellas durante este año. Entonces tiene que ser, otra vez, yo creo que al planeta como tal no le importa dónde se hagan las emisiones de CO2. Sí le importa dónde hagamos la inversión. Por ejemplo, Colombia debería tener unos 2.000 o 3.000 megavatios, un tema un poquito técnico, pero 2.000, 3.000 megavatios de renovables nuevos todos los años. Están entrando 200 megavatios, 300 megavatios. Necesitamos más solar, necesitamos más eólica, necesitamos más geotermia, necesitamos más envase, necesitamos más gas. Y del gas estamos en una situación bastante crítica. Claro. Entonces, un poco es decir, oiga, necesito todas las formas de energía y seguir avanzando en la transición. Y hay un tema que también puede ser un poco técnico, pero creo que vale la pena explicarlo. El parque solar. Tiene una cosa que se llama un factor de planta del 20%. Algún técnico nos dirá ahora en el chat, no, del 18, del 22, bueno, 20% sí. Para efectos de la discusión. Eso quiere decir que para uno generar 20 megavatios, tiene que instalar 100 megavatios, porque solo el 20% de la capacidad instalada está generando. En una represa, en eólica un poco menos que la represa, entonces yo puedo instalar una cantidad de capacidad, pero no necesariamente voy a generar una cantidad de energía. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que el país lo que tiene que tratar de no perder es una cosa que se llama la soberanía energética. Hoy consumimos gas. ¿Ustedes usaron gas hoy?
Sí, señor. Sí, claro. Todos. Estamos- claro. Claro. No, señor. Desde no la tengo ducha, gas. ¿No? desde la ducha No tengo gas. hasta No tiene gas, es No tengo una gas, cocina señor. eléctrica. Sí. Y no tiene caldera en el edificio. No, señor. Ah, bueno. Entonces, pero digamos que la mayoría, el 80% de los Mm. colombianos utilizan el gas. Ujú. Claro. O en una industria, eventualmente aquí en las oficinas de RCN, en los estudios, se está utilizando el gas para calentar el Negocio. tinto, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese gas, en la medida de lo posible, siga siendo colombiano? Ujú. La última vez que tuvimos que importar petróleo para refinar, 1986. La Wow, gente dirá, casi "Uy, 40 esto va-". años. Claro. Del 76 al 86, que salvó la papeleta en ese momento, Caño Limón. Ujú. Hoy, ¿qué tenemos? Una capacidad de refinación de 420, 30.000 barriles, 430.000 barriles por día. Barranca, que pues es histórica, y pusimos en operación, que ampliamos de 150.000 a 220.000 barriles. La gente nos decía, ustedes se enloquecieron. Y hoy en día, pues esa capacidad de refinación está permitiendo que Ecopetrol refine más productos en Colombia. Imagínense que tuviéramos que importar crudo para refinar o gasolina. Hoy importamos gasolina todos los días. Pues se importa para ser consumida todos los días. Entonces, yo creo que es importante no perder la soberanía energética. Qué horror. Bueno, digo, estaba pensando en voz alta. O sea, no vamos a la velocidad que pudiera, deberíamos Pero ir con la demanda- transición. ¿La demanda ha aumentado mucho en los últimos años? Ha aumentado, pero si uno mira a un lado el tema, por ejemplo, de gas, hoy dice uno, hoy hay gente que tiene preocupación porque no va a haber gas. Ujú. Hoy hay gente que tiene preocupación porque no va a haber sumi. Y si un país quiere crecer, no al 1%, no al 1,5%, sino al 3, al 3,5 o al 4, sí o sí necesita energía. Entonces, no vamos a la velocidad. Y lo último es que todos estos procesos, cuando usted me preguntaba al principio sobre el país, requieren de confianza. Claro. Y hoy hay que hacer una construcción de confianza muy importante en el país. Por eso yo digo que en el largo plazo y mediano y largo plazo soy optimista. Cuando uno ve que la gente se va de los proyectos renovables, los parques eólicos de La Guajira, Lo suspendieron. se llevan los equipos Mm. y se van y suspenden inversiones en tecnología con energía renovable, pues hay que reconstruir esa confianza. Sin duda. Y eso me permite entonces, doctor Felipe Bayón, cerrar con la pregunta que siempre formulo a nuestros invitados. Ya en unos instantes estaremos conectando a través de streaming, a través de YouTube, ingresando a RCN Radio y RCN Mundo. Hemos escuchado unas respuestas en relación con esa pregunta increíbles. Desde los que creen que no va a haber elecciones hasta los que... Verónica Alcocer, otros dicen que no, que vamos a estar es en una constituyente, creo que ya de pronto no alcanza, eso lo dijo Lucho Garzón, creo que ya no alcanzamos. ¿Cómo ve usted el 2026? Sí, pues primero yo creo que, o soy de los que cree que va a haber elecciones, sí vamos a tener elecciones en el 2026, ¿no? Colombia ha demostrado en su historia que es muy respetuosa de esos procesos y creo que eso va a continuar. Y voy a empezar la respuesta con un grupo de gente estamos trabajando no en temas para el 2026, sino en temas de largo plazo de país. Y estamos mirando seguridad alimentaria. ¿Cómo hacemos para que el país tenga suficiente alimento para su gente? Sí. ¿Cómo podemos aprender de los brasileros que se convirtieron en la despensa del mundo, generando inclusive unas clases medias muy potentes en zonas donde hay explotación agrícola? Soberanía energética, inclusión financiera, construcción y vivienda, nearshoring, que tiene que ver con traer industrias. Pero estamos trabajando en eso, es Chévere para ese poder grupo. entregarle al país, oiga, mire, aquí hay Opciones. unas propuestas. opciones y unas propuestas, y más que eso, unas visiones de algunas cosas que pueden ayudar. Y les cuento un dato que la gente no conoce. Ujú. Elon Musk produce carros eléctricos en Texas, ¿no? Ujú. Se fue de California a Texas. Ustedes saben que los carros eléctricos tienen una huella de carbono Claro, altísima. y que la huella de carbono de un carrito eléctrico se puede demorar entre 5 y 13 años en ser disipada. Depende de dónde uno lo produzca y dónde lo utilice, ¿no? Bueno, uno no ¿Qué? sabe eso, ¿eh? Por eso es que yo digo que los datos relevantes. Claro, Sí. claro. Él tiene bancos de baterías para almacenar energía cuando se produce barata y usarla cuando está más cara en sus plantas. Los transformadores de esas plantas de Elon Musk en Texas se los enviamos desde la ciudad de Pereira.
Wow. Todo esto para decirles que hay un montón de cosas súper buenas pasando. Ajá. Entonces, ¿yo qué creo? Que en particular para el 26, hoy hay un montón de personas que están diciendo que son a ser candidatos. Yo creo que es importante en estos temas dejar el ego por fuera de la conversación, pensar en el país y en el largo plazo. Un país no se arregla, no se resuelven todos los problemas en 4 años, pero sí nos podemos devolver mucho. Claro, 4 años. sí se puede descuadernar el ¿Cómo país en hacemos? 4 años. Así es, ¿cómo hacemos Está para demostrado. pensar hacia adelante, dejar el ego por fuera y decir, oiga, ¿cómo hacemos para tener opciones sin venganzas, sin por encima del país? Sin duda. ¿A usted le ha picado la política alguna vez? Pues me han preguntado muchas veces que qué voy a hacer, ¿no? Que qué voy a hacer. Y por eso pues les contaba estos proyectos que estamos trabajando, porque hay un interés de país, hay un interés de servicio, pues lo hice durante Ecopetrol, Claro. agradecido y orgulloso de haberlo podido hacer durante 7 años, y siempre seguiré trabajando por el país, desde diferentes ámbitos, en diferentes, para que trabaje con uno o con otro, o inclusive para que yo piense en hacer algo a nivel personal, ¿Y le pero no, suena? el país me suena, es el país donde nací, es el país de mis hijos, es el país donde creo que hay todas las oportunidades y hay una gente magnífica. Pues de verdad que es muy placentero escucharlo, por su experiencia, por su conocimiento. De una vez le pido que nos acepte más invitaciones, que venga más seguido por acá. También tenemos nuestra zona de streaming a partir de las 8 de la mañana, entonces también para que lo vean quienes lo escuchan a través de Radio Red de RCN Radio. Y bueno, bienvenido siempre, esta es su casa. A ustedes muchas gracias por la invitación y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, aquí en Una Mirada Diferente. En unos instantes nos vemos también en streaming. Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton.